vienen, vamos a comenzar en estos minutos, mientras se incorporan los compañeros, pues vamos a continuar la dinámica de ayer de irnos presentando, ¿no? Porque ya les digo que aparte de ser un curso, pues este espacio de docencia a otros colegas mayoritariamente de universidades amigas, pues tiene ese punto de espacio de encuentro, ¿no? Y bueno, yo creo que yo no sé ustedes, pero yo en mi vida no he hecho nada individualmente de provecho. Todo lo he hecho en grupo, colectivamente, principalmente con mi mujer pero- y con mis colegas. Pero es cierto, todo lo provechoso que yo he hecho en mi vida lo he hecho animado por otros y en la compañía de otros. Y creo bueno, pues que sería bueno que nos conociésemos un poquito. Vamos a ir presentándonos porque somos muchos y presentarnos todos de golpe en la clase de ayer o en la de hoy, pues va a ser un poco contraproducente. Entonces, les pediría que aquellos que no se presentaron ayer por falta de tiempo, porque no estuvieron, pues se presentasen brevemente, indicasen en qué universidad están, de qué área son y demás cuestiones. Rosa, perdona que te coja traco a mano armada. ¿Te importa presentarte rápidamente? Bueno, tú no Sí, necesitas sí, sí, presentarte, sí. pero bueno. Sí, no, con mucho gusto. Bueno, yo soy Rosa Zeta del Pozo, trabajo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura y actualmente soy la editora de la revista de comunicación. Bueno, decirles para los que no son del área de comunicación que la revista de De Perú. comunicación es una de las dos mejores revistas de América Latina del área, ¿eh? Y que Rosa Z en estos años la ha ido mejorando y posicionando y la verdad que es un orgullo no solamente para Perú, sino para América Latina. Y sobre todo, pues para nosotros tenemos un grupo de revistas de comunicación de universidades amigas, pues es la revista la que va delante de todas, ¿no? Y en todos los campos. Así que qué gusto. Muchísimas gracias, Rafael, No, por permitirme estar aquí. no, qué gusto, Rosa. Dulce, te llamas como mi hija. ¿Te podrías presentar? Sí, claro, con mucho gusto. Mi nombre es Dulce Pérez. Actualmente estoy como directora de la carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo y me encuentro estudiando mi doctorado en UNIR. Anda, ¿en UNIR y con quién? Fui profesor de UNIR. Bueno, pues ahora estoy justo en el cambio de mi asesora porque me di de baja porque tuve a mi bebé. Entonces, ahorita estoy por reiniciar. Ahí, pues enhorabuena, enhorabuena. Yo Gracias. tengo muy buenos compañeros y amigos en UNIR. Qué bien, qué Lo que bien. pasa es que Muchas no gracias. en el área de derecho conozco a algunos de los antiguos, pero es una universidad que incorpora gente nueva constantemente. Sí, Pues qué pues ya te gusto, diré Dulce. cuando lo tenga, claro. Muchas gracias a ti. Muy bien. Y por favor, sigan presentándose, aquellos que no, sin total desvergüenza, pongan el micro y se presentan. Hola, yo soy Marcela Prince, soy profesora e investigadora en el Centro de Estrategias Digitales de la Universidad Monte Ávila y actualmente me encuentro haciendo el doctorado en gestión de investigación y desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. Lo que quería comentar adicionalmente que lo que vi ayer del curso me pareció sumamente interesante, sobre todo el tema de los gráficos, que realmente me interesan muchísimo, ya que actualmente uno ya los hace en Excel o en cualquier otro, pero combinarlo con la inteligencia artificial, que también he tratado de hacerlo, pero creo que aquí adquiriré, pues voy a adquirir esa competencia que necesitamos. Muchas Ese es el gracias. reto, Marcela, lo haremos así. Pero les tengo que confesar una cosa. Nosotros hacemos los gráficos en el Excel y los hacemos con mucho margen de mejora. Así que hoy en la clase vamos a ver un ejemplo de cómo con el Excel se pueden dar resultados muy superiores a los que por defecto nos da el Excel. Porque yo digo que en esto de la investigación científica el demonio está en los detalles, la calidad está en los detalles. Entonces vamos a apurarlo para que por nuestra parte el manuscrito que le entreguemos a la revista esté cuidado milimétricamente al detalle. Aquí cada uno es sensible a unas cosas. Los de letras son más sensibles a la redacción, los de matemáticas y ciencias son más sensibles a las ecuaciones, a la selección de coeficientes, de las técnicas. Eh, bueno, pues vamos a hacer que todos seamos sensibles a la calidad de los gráficos, que no tienen por qué hacerse con programas avanzados, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias, Marcela, y qué gusto es tener a profesores venezolanos.
Siguiente, alguien que no se haya presentado. Mi amiga Nelly está Buenas por tardes. allí. Sí, mi nombre es Elvia, soy de Guatemala, de la Universidad del Istmo, bibliotecóloga y pues muy contenta de poder acceder a este tipo de cursos que son herramientas para nosotros para poder dar un mejor acompañamiento a la comunidad. Qué gusto. Yo en mi juventud fui Gracias. bibliotecólogo también. Ahora estoy más por la comunicación. Qué bueno, qué alegre. Voy degenerando claramente. Bien, ¿alguien más que no se haya presentado? Eh, Alejandro. Ahí está. Eh, bueno, yo creo que ya todos los que estamos nos hemos presentado. Pues si les parece, y obviamente por respeto a ustedes, porque los colegas que no están es que no pueden estar probablemente, ¿vale? Y para no alargar esto, vamos a empezar a continuar la clase, ¿de acuerdo? Y después lo verán en diferido. Nosotros montaremos temporalmente una plataforma que, por desgracia, por el uso que estamos, por por cómo lo estamos haciendo, por la plataforma que estamos utilizando en la Universidad de Panamericana, no podemos daros acceso a aquellas personas que no tenéis correo de la Universidad Panamericana, ¿vale? Es una limitación de la plataforma importante, ¿de acuerdo? Pero bueno, también es una cuestión de seguridad y ya sabéis que en las universidades virtuales o la parte virtual de la universidad es muy delicada, ¿no? Y bueno, hace poco no sé si vieron que hackearon una página, un LMS que utilizaban muchísimas universidades y los datos. Entonces, por seguridad, en Panamericana no se da eh, no se permite acceso a gente que no tenga correo. Y bueno, para un curso de 5 días, pues obviamente no se iban a generar correos. Pero lo que haremos es que enviaremos un correo con los enlaces de las clases para que todo el mundo las pueda ver, ¿de acuerdo? Porque esto genera unos vídeos y pues eso, y los materiales y demás cuestiones. De tal manera que aquellos que son de la Universidad Panamericana entrando en el LMS pueden verlo y los que no son de la Universidad Panamericana podrán verlo, podrán acceder a través del enlace que vamos a generarles, ¿de acuerdo? Bien, ¿pueden ver la pantalla? Bien, vamos a hablar Sí, del color. perfectamente. Ayer adelantamos un poquito en que el color tiene dos dimensiones. Por una parte tiene una utilidad, pero por otra parte tiene una parte estética. Ayer nos adelantamos con la parte estética. Bien, lo primero y fundamental, comentarles una cosa. Si en vuestros gráficos el color no tiene un significado concreto, es preferible no usarlo, porque tú ves un artículo científico donde las barras, donde las burbujas tienen colores y la gente se pregunta eso qué representa, qué variable está ahí representada. Y si no significa nada, simplemente es una cuestión de gusto, y una cuestión combinatoria, está generando ruido, está dando una sensación de que hay una información ahí detrás que no existe, simplemente lo estás haciendo por gusto. En esos casos, lo mejor es un color neutro para todo, ¿vale? Pero yo les diría que si van a usar, que no usen el color neutro que por defecto nos da el Excel, ese color azulado grisáceo que nos genera el Excel, porque eso denota denota poco interés. Oye, directamente ha llegado y el Excel le ha generado los gráficos, ¿de acuerdo? Bien, como os decía ayer, los colores funcionan muy bien para hacer categorías. Oye, pues si yo quiero en un estudio diferenciar universidades públicas de privadas, pues puedo darle dos colores. A las públicas el color rojo, a las privadas el color azul. Si yo estoy estudiando 8 países, en un estudio comparativo de 8 países, lo que yo puedo hacer es a cada país darle un color. Y entonces estoy haciendo categorías, de tal manera que de manera automática el que está viendo el gráfico se da cuenta que el color verde es Colombia y que el color naranja es México o rojo, por poner un ejemplo, ¿no? Obviamente, si vamos a utilizar los colores para hacer categorías, esos colores se tienen que mantener a lo largo del ejercicio del artículo, del trabajo o del informe. Es decir, que si yo en el primer gráfico a Colombia le asigno el color verde,
A partir de ahí, en todos los gráficos tengo que utilizar esa misma codificación para que el otro no se pierda. No podemos ir alterando colores, ¿de acuerdo? Y después, como les decía, hay un problema. No podemos utilizar los colores, o no se debería, para hacer más de 20 categorías. ¿Por qué? Porque el ojo humano, el ojo, por lo menos el de los hombres, no es capaz de diferenciar más de 8 colores. Ya no digo 20. Yo no sé ustedes, pero o sea, hay gente que te dice, mira, esto es blanco, blanco roto, blanco granito, blanco. Yo, para mí es blanco o gris. No sabemos. Y los verdes son verdes, no hay otro verde tal. Verde agua, eso no existe, ¿vale? Entonces, más de 20 categorías, y ahora veremos un ejemplo, no funciona. Otra cuestión importante, podemos utilizar los colores para representar números, pero son imprecisos, con lo cual funciona, pero de manera imprecisa. Si cierta cantidad no es importante, pero apoya, bueno, podemos usarlo, pero no tiene que ser la variable color no tiene que ser importante, ¿vale? Y bueno, como os he dicho, que deben ser contrastables en blanco y negro, es decir, que cuando lo imprimamos en una impresora toner blanco y negro, veamos que son tonos diferentes y que, como os decía ayer, no podemos mezclar verde con rojo porque hay personas que no los diferencian. ¿De acuerdo? Miren, aquí tenemos una gráfica. Esta es una gráfica de un artículo mío. Estos son las 80 revistas que están en la categoría Social Science Citation de Web of Science, ¿vale? Y vamos a deconstruirla un poco. En primer lugar, lo que vemos es que las revistas, cada una se posiciona. Fíjense qué curioso. Cada una se posiciona en torno a dos variables. El promedio de citas que tienen los artículos en Mendeley, de citas no de presencia que tienen los artículos en Mendeley, que es el eje X, y en el eje Y el promedio de veces que los artículos son citados en Twitter, ¿vale? Ya tenemos en un gráfico dos variables. Bien, pues yo le incorporé una tercera variable. La tercera variable era el color. En verde oscuro, los que más citas tenían, concretamente el verde más oscuro, significaba que en promedio los artículos tenían 11,60 citas. En amarillo clarito, las revistas que menos citas tenían en promedio, que tenían 0,06 citas. ¿Lo veis? Bien, esta variable es muy imprecisa, porque díganme, por ejemplo, la revista esta de Personal Relationship, ¿ustedes me sabrían decir qué valor tiene? No, no. Pues probablemente si aquí está el 11, aquí está el 5, tendría en torno a 2,5, 3, algo así, ¿verdad? Pero no sabemos decirlo con precisión. Fíjense que aquí el color no da precisión, pero ¿qué aporta? Aporta una tendencia. Y la tendencia está clara, ¿verdad? Cuantas más citas tiene, se correlaciona fuertemente con que tenga más promedio en Mendeley y más promedio en Twitter. ¿Lo habéis visto? Es decir, que en un gráfico bidimensional, porque es altura tal, tenemos tres variables, cuatro en realidad. Tenemos cuatro porque hemos utilizado otra variable que es el volumen. ¿Qué es el volumen en este caso? El número de artículos que publican las revistas. Pues tenemos que la revista New Media and Society, no, una que hay aquí que no sale el nombre, tiene 504 artículos. ¿Y cuántos tiene New Media and Society? Pues viendo aquí la leyenda, en torno a 400 o así. La que menos tiene 7 artículos al año. La que más tiene 504 y el tamaño, de nuevo, ¿os acordáis que os dije que el volumen, os decía ayer que el volumen no era preciso? Es más preciso que el color, obviamente. Es más preciso que el color, pero no es preciso del todo. Y después otra variable que os contaba yo ayer, que nosotros podemos poner texto. Obviamente, como aquí eran como 90 revistas, no me cabe la posibilidad de ponerle nombre a todas las revistas. ¿Dónde le pongo texto? Donde las revistas son más extremas, ¿de acuerdo? Donde hay un buen grupo de revistas parecidas, ni hay espacio y tampoco me interesa poner nombre. ¿Por qué? A no ser que haya una revista concreta que yo quiera señalar. Pues porque, como dicen en el periodismo, lo importante no es que un perro muerda a un niño, sino que un niño muerda a un perro. Lo importante son las revistas que se salen de lo común. Entonces, las que se salen de lo común suelen estar destacadas. Por ejemplo, la revista con más impacto es la Journal of Computer Mediated Communication. ¿La veis aquí arriba? Aquí sí le pongo el nombre. Fíjense, y ahora vamos a la reflexión.
En un gráfico bidimensional he metido 5 variables. La primera variable, el valor que tienen en promedio las revistas en Mendeley, que es el eje X. La segunda variable, el valor que tiene el promedio de Twitter, que es el eje Y. La tercera variable, el número de citas promedio, que son los colores. Podemos estar de acuerdo que esta tercera variable ya no se ve tanta precisión, ¿vale? Pero mira, mejor ponerla que no ponerla. Porque si yo de todas maneras quería estudiar dos variables aquí importantes, y realmente os prometo que solo quería estudiar dos, que era promedio de Twitter y promedio de Mendeley, y le voy añadiendo más ingredientes, pues mejor, ¿vale? Promedio de citas. Perfecto, que lo hago con color. La cuarta variable, el número de artículos que publica la revista. Ay, perdona, que tengo que admitir a gente. Yo le estoy dando a admitir. Vale. No te Eh, preocupes, yo lo voy a diciendo, perdón. Nada, Erin, tú no te preocupes, que yo también estoy pendiente. Yo lo acabo de poner, estoy trabajando con dos pantallas. ¿Veis que me giro? Porque tengo dos pantallas. Y la quinta es que no en todos los casos, pero en los casos más destacados les he puesto el nombre de la revista para que la comprueben, para que se hagan una idea de las más destacadas por arriba, por abajo, ¿verdad? Esto es un buen gráfico. Este gráfico está publicado en una de las mejores revistas del área, que se llama Scientometrics. Cuando tú le mandas un gráfico de estas características a la revista, pues como yo les digo, ya tienen un pie dentro en la aceptación del artículo, ¿verdad? Os tengo que decir que este gráfico es la versión en español. Yo después lo publiqué y lo de promedio, lo de artículos, lo de promedio en Mendeley y lo de promedio en Twitter lo traduje al inglés, ¿vale? Porque el artículo está en inglés. Pero yo también os voy a confesar una cosa. Yo cuando publico un artículo en inglés, como normalmente previamente lo he hecho en español y después lo he traducido, pues siempre suelo publicar en algún sitio el artículo en español en preprint en el repositorio de mi universidad o algo así, y digo, esto es un preprint del artículo que se publicó en inglés. ¿Por qué? Pues porque tenemos la suerte de que que utilizamos un idioma que es el segundo más hablado del mundo. Entonces es una pena que gente que habla español, que le cuesta el inglés, no tengan acceso al artículo por esto, ¿no? Con lo cual, esto no tiene que ver con los gráficos, pero yo creo que es una forma de difusión de la ciencia correcta, ¿vale? Lo mismo, como les comenté el día de ayer, yo soy editor de la revista Panamericana de Comunicación. Cuando nos llega un artículo a la revista Panamericana de Comunicación que creemos que pueden tener interés fuera de los círculos hispanohablantes, lo traducimos al inglés. Y lo contrario, a veces nos llegan artículos en inglés que creemos que puede tener interés en México, en España, en Perú, pues lo traducimos y colgamos las dos versiones, ¿vale? Porque lo que nosotros queremos es difundir y que los resultados se compartan, ¿no? Y obviamente el autor lo que quiere es que se lean sus trabajos. Bueno, pues aquí han visto un ejemplo de cómo efectivamente el color se puede utilizar de manera imprecisa, pero bueno, que nos da una idea general para representar datos cuantitativos. Bien, y aquí, por ejemplo, tengo Esto es un gráfico que me mandó un doctorando mío, ya es ya es doctor, de las universidades colombianas. Aquí es un buen ejemplo de cómo no podemos utilizar el color para categorizar más de 20 universidades, más de 20 categorías. Yo diría que más de 12 tampoco, pero bueno, más de 20 es la recomendación pública. Fíjense cómo ya llega un momento en que los colores se repiten, ¿verdad? Entonces, si los colores se repiten, esa categorización no te sirve. Yo hubiese utilizado la categorización de otra manera. Es decir, viendo que todas las universidades tal, yo hubiese hecho, oye, pues mira, las universidades privadas las vamos a poner en rojo, las públicas en azul, o vamos a poner las universidades católicas en tal color, o vamos a poner las fundaciones en tal color, algo así, ¿vale? Para hacer diferentes categorías. Pero no haría más de 6 o 10 categorías, ¿de acuerdo? ¿Ven claramente por qué este gráfico no sirve? Es lioso. Bueno, aparte después ni la escala funciona, no hay un eje X claro, no está bien organizado, todo se pega, unas universidades se pegan encima de otras, pero bueno, me servía de ejemplo para... Bien, ¿qué colores utilizar?
Pues miren, si vamos a utilizar los colores para representar cuantitativamente un número, pues podemos utilizar escalas secuenciales o divergentes. ¿Qué sería una escala secuencial? Pues la escala secuencial es que nosotros elegimos entre dos tonos, imagínense, rojo y verde. No, perdón, eh, amarillo y rojo. Bueno, pues tendríamos amarillo y rojo y en medio todos los tonos que van desde el amarillo amarillo hasta el rojo rojo, ¿de acuerdo? Una escala secuencial lógica. ¿Y qué sería una escala divergente? Una escala divergente es una escala en la que elegimos tres colores. Un extremo, otro extremo y en medio un tono neutral que suele ser blanco. Pero en este caso, por ejemplo, veis que aquí han elegido el amarillo. Del rojo, que es pues a lo mejor malos resultados, al azul, que es buenos resultados, y un amarillo, que son resultados neutros, ¿vale? Esta también es una forma de hacer escala. Ahora os enseñaré cómo. Esto, por desgracia, en el Excel no se puede hacer manualmente, pero necesitamos otros programas para hacerlo, ¿vale? Ya os digo, esto en el Excel no se puede hacer, solamente manual. Y después los categóricos, que los categóricos sí se pueden hacer. Para hacer categorías tendríamos tres reglas. Categoría es, pues eso, estos son universidades privadas, estos son públicas o estos son, qué sé, alumnos buenos, alumnos con problemas, alumnos repetidores, bueno, lo que sea, las categorías que se nos ocurran. Tenemos que elegir pues el número de categorías, ya he dicho que no es bueno pasarse de 20, lo ideal es en torno a 8, a 10, 6, a 2, pero no pasarse no pasarse de 20. Y colores que entre sí se distingan, ¿vale? No mezclar el rojo con el verde porque la gente no lo identifica bien y tratar en la medida que cuando, perdonen que me repitan, pero ya sabe que la base de la docencia en muchos casos es la repetición. Y cuando lo vayamos a usar, ver que en tonos grises se contrasta, ¿vale? Y además, si son bonitos, pues mejor. Como les decía ayer, yo tengo un problema para contrastar. Entonces, cuando tengo que utilizar colores categóricos, me voy y me busco pantones, que esto los de comunicación saben mucho, porque en publicidad se utilizan mucho los pantones, me voy y elijo unos tonos de pantones que además de contrastarse, son bonitos. Y os tengo que decir que mi experiencia es que cuando he utilizado los pantones para hacer informes, porque me han comprado un informe de evaluación científica a una universidad, un instituto de investigación, o para publicarlo en revistas de impacto, ha gustado mucho. ¿Eh? Porque yo reconozco que yo no tengo gusto para combinar. Y eso es un don que tienen algunas personas, mayoritariamente mujeres, y que muy pocos hombres tenemos. Entonces, como yo no tengo gusto para combinar, pues a mí me viste mi madre desde que era chico. De hecho, cuando de vez en cuando viene a visitarme, me trae ya la ropa a comprar con las combinaciones y me dice, esto pega con esto, póntelo con esto. Bueno, pues ya está, yo, y lo que sea. Pero yo soy incapaz de comprarme algo nuevo, de un nuevo color, porque me bloquea. Entonces, como les decía ayer, mi norma es comprar lo que se me va gastando y hacer las combinaciones que mi madre me ha dicho que haga. Y combinar colores que utilizan los ejércitos, porque los colores del ejército todos combinan entre sí. Eso así como consejo a los varones. Bueno, la pregunta es, ¿dibujamos a mano o utilizamos software? Pues miren, les tengo que decir que algo intermedio. No, en este curso, en principio, no vamos a tratar el dibujo científico, que es muy importante para ciertas áreas, es muy importante para botánica, es muy importante para arqueología, para arquitectura, para restauración. Ha sido muy importante para medicina, lo que pasa es que el dibujo en medicina fue sustituido por la fotografía, pero en principio no lo vamos a ver, aunque tendría materiales, ¿eh? Se lo digo por si el último día no nos falta tiempo, o nos sobra, tenemos nos falta, no, nos sobra tiempo, tenemos ese lujo, podríamos ver algo de dibujo científico, pero en principio no. Miren, yo diferencio cuatro tipos de programas que podemos utilizar para hacer gráficos, figuras en nuestros artículos científicos, ¿vale? En nuestras investigaciones, en nuestros informes. En primer lugar, los paquetes ofimáticos genéricos. El Excel, el PowerPoint nos ayuda. A veces estamos con el Excel que no sabemos modificar una cosa, nos la llevamos al PowerPoint, que es mucho más manejable,
y la modificamos en el PowerPoint y después la podemos volver a llevar a Excel, copiando y pegando, ¿eh? Os lo digo porque el PowerPoint es un editor de imágenes, de figuras muy simple y muy correcto y muy rápido. Yo cuando tengo prisa lo hago así. Las alternativas gratuitas al Office, que son el OpenOffice, el Google Spreadsheet, es decir, la hoja de cálculo de Google, o el paquete R. Lo que pasa es que el paquete R es un paquete muy potente que sirve para todo. Es- Puedes instalarle paquetes estadísticos y te genera estadística. Puedes instalarle paquetes de visualización y te genera visualización. Y os diría que es lo más potente que existe. El problema es que para trabajar con R hay que saber programar un poquito, ¿vale? El R tiene su propio lenguaje y hay que saber trabajarlo. Pero no se preocupen que siempre hay una alternativa fácil para R. Es decir, hay muchos gráficos que dicen, no, oye, es que esto solo se hace con R. Mentira, a día de hoy ya se puede hacer con inteligencias artificiales y lo vamos a ver. En este curso les decía ayer que vamos a trabajar con los paquetes básicos, pero también con inteligencias artificiales. Yo hay cosas que no sabía hacer, que me gustaba y digo, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se hace un gráfico de violín? Ah, esto se hace con un paquete de R, pues, muy complicado. Pues sigo usando otros gráficos parecidos. No, no, el paquete Gemini te lo hace y Claude te lo hace aún mejor, ¿vale? Bueno, después hay paquetes específicos de visualización. Tableau, el programa Tableau es un programa que cuesta bastante dinero, cuesta, no sé, $600 al año o algo así, pero a nosotros, por ser profesores de universidad, nos están dando de momento licencias. Hace muchos años yo tenía licencia, todos los años me la renovaba por ser profesor de universidad. Después Tableau dejó de regalar licencias y se ve que por algún motivo han vuelto a regalar licencias. Entonces, mi consejo es que aprovechen estos días, entren en la página de Tableau con su correo institucional, le soliciten una licencia académica y al día siguiente la tienen. Le mandan la contraseña, el enlace para descargarse el programa, se lo descargan, lo instalan y, oye, es un programa muy potente, ¿eh? Muy, muy potente. Y después también tenemos programas de visual. Bueno, hay uno de Cimago, el Cimago Graph, pero les tengo que decir que yo no lo manejo bien. Yo tengo varios amigos de Cimago que obviamente es el que usan ellos, pero a mí me parece que tiene una curva de aprendizaje grande, ¿eh? Eh, pero es bueno. Y después hay varios programas que no te los tienes que instalar porque están en internet. Hay una página que se llama RawGraph. Tú le metes los datos, se los pegas y puedes hacer gráficos allí. Y funciona muy bien, ¿eh? RawGraph, HighCharts. Incluso hay gráficos concretos que tienen una página que solamente te hace ese gráfico. Por ejemplo, hay un diagrama que ahora veremos que es el diagrama de Sankey, que hay una página que se llama Sankeymatic y esa página te hace los gráficos. Y además es curioso porque tú entras en artículos científicos que tienen el diagrama de Sankey y se lo has hecho a esa página. Es decir, que no es una cosa chapucera, es una cosa reconocida, ¿vale? Hay páginas web que, igual que hay páginas que te hacen análisis estadísticos, por ejemplo, ¿cómo se llama esta curva de la desigualdad? La distribución de la desigualdad de la pobreza. Ah, me acordaré en un rato. Pues hay una página que te lo hace. Tú le metes los datos y te hace el cálculo. Hay páginas que te hacen funciones concretas y hay páginas que te hacen gráficos concretos. Después, todos los paquetes estadísticos te hacen gráficos. El SPSS te hace gráfico. Tú haces el SPSS un coeficiente de correlación o hace un escalamiento multidimensional y te genera gráficos asociados al escalamiento multidimensional donde se ven las variables de pérdida. Son gráficos que no son muy elaborados, pero son gráficos muy matemáticos, ¿vale? Que tú los puedes utilizar en tus resultados. El XLStat, el estadística, todas las páginas de estadística, todos los paquetes estadísticos puramente, porque el Office, el Excel no es un paquete estadístico, es un paquete mucho más amplio y no tan profundo en estadística, pues todos estos paquetes generan gráficos, ¿vale? Y después, algo fundamental, son gráficos. Pues como son gráficos, tendríamos que trabajarlo una vez hechos con un programa de edición de gráficos. Si estuviésemos hablando de que esto fuese una clase de fotografía, pues yo diría, mira, primero os enseño la foto y una vez que hagáis la foto, la retocamos con el Photoshop.
Bueno, pues lo mismo, una vez que hagamos nuestro gráfico con el Excel, con el Tableau, con el SPSS, nos lo llevamos a un programa especial para retocar gráficos de hojas de cálculo, gráficos vectoriales, quédense con esta palabra, que los hay, y permiten mejorar, incluso permiten hacer cosas artesanas muy interesantes, ¿vale? Los gráficos los gráficos las figuras, los gráficos de los artículos de investigación, en su gran mayoría son gráficos vectoriales. No son imágenes JPG, no son imágenes PNG, son gráficos vectoriales. Lo que pasa es que después convertimos ese gráfico vectorial en una imagen de mapa de bits, pero en principio son gráficos vectoriales. Y como son gráficos vectoriales, se trabajan de una forma diferente al principio. Después, a la hora de la verdad, después la revista o el maquetador nos lo pide que se lo mandemos en JPG con calidad 300 ppp y bueno, pues lo convertimos. Pero el gráfico que os genera el Excel no es un JPG, es un gráfico vectorial, ¿vale? Ahora hablaremos de eso. Bueno, yo les diría que de editor de imágenes, si tienen dinero en su universidad y tienen licencia, el Adobe InDesign es el mejor. Es el mejor programa para editar gráficos vectoriales. Pero si no tienen licencia y son pobres de pedir, como yo, pues hay una versión gratuita que se llama el Inkscape, ¿vale? ¿Qué sucede con el software de pago? Pues el software de pago normalmente es más potente, más fácil, más rápido y con mejores resultados. Pero bueno, también os tengo que decir que en este aspecto, pues tampoco nos vamos a complicar la vida. Tampoco es una cuestión importante. Bien. Eh, bueno, y ahora vamos a empezar a ver gráficos. Miren, decía Wittgenstein, esto que os voy a decir es muy importante. Decía Wittgenstein que uno es incapaz de pensar más allá de las palabras que conoce. Que en nuestro vocabulario, las palabras que conocemos son el techo de cristal de nuestro pensamiento. Bueno, pues en investigación sucede algo parecido. Nosotros somos incapaces de pensar, de expresarnos en los gráficos que conocemos. Si no conocemos posibilidades de expresión, posibilidades de gráficos, pues nos estamos limitando siempre al diagrama de barra, al diagrama de tarta, a la línea, eh, a la dispersión y demás. Por eso yo os voy a enseñar muchos gráficos. Y sería muy bueno que ustedes, por curiosidad, entren en el Excel, entren en los programas que tengan y identifiquen todos los gráficos que hay para qué sirven. Porque seguro que de repente dice, esto sirve para esto. Y dice, ¿qué cosa? Pues yo tengo un artículo que hice hace años, pero podíamos representar esto de esta forma y nos mostraría algo que no se ve. Es decir, es bueno con tener un lenguaje visual para poder expresarse, ¿de acuerdo? Pero bueno, existen muchas metáforas visuales. Os digo más, hay una serie de gráficos preconfigurados que son los que vamos a ver estos días, pero es que ustedes mismos pueden inventar su propio gráfico. Yo me he inventado dos. Uno que lo saqué de la nada prácticamente y otro que era una combinación de dos tipos de gráficos, ¿vale? Y yo tengo un amigo que se inventó un gráfico precioso, el gráfico heliocéntrico, precioso. Ahora os lo enseñaré. Bien, vamos a ver el gráfico más común, más utilizado. Desde mi punto de vista, uno de los mejores gráficos por su simplicidad es el diagrama de barras. Es un gráfico muy bueno para representar y comparar casos cuantitativos. Muy, muy bueno. ¿De acuerdo? Podemos tener un diagrama de barras absoluto, donde, bueno, pues cada barra te indica el máximo y se permite comparar con la de al lado en números absolutos, o podemos tener el gráfico de barras relativo, donde todas las barras llegan arriba y lo que estamos viendo son porcentajes dentro de los subcasos, ¿de acuerdo? Tasas de éxito, tasas de denegación, los dos tienen sentido. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a hacer un ejercicio que ya... a ver si encuentro el ejercicio. A ver, a ver. A ver. Os tengo que mandar el... Eric, ¿te importaría
subirlo a un repositorio. Eric, ¿está en línea? Vale. Aquí estoy bien. Te lo voy a mandar por WhatsApp, Eric, el artículo, el Excel, y Claro que sí. mientras yo hablo, tú lo subes. ¿La UP tiene repositorio? Perdón, Tenemos, repositorio consigna. no, lo puedo subir ahorita a un Drive y comparto. Vale, pues lo compartes en el chat. Mi universidad tiene una especie de drive, una consigna que lo subes tú rápidamente, es que un drive que durante 15 días es fácil de bajar y tal. La de Granada. No les he Ok, dicho que si alguna vez tienen ganas de hacer una estancia en Granada, pues tienen un amigo. Obviamente yo se lo facilitaría muy bien para el área de comunicación y documentación. Y si tienen ganas de hacer una estancia en otras áreas, pues yo ya me busco la vida y trato de buscar algún profesor que sea afín a sus áreas. Eso, ayer os dije que en la Universidad Panamericana, si alguna vez quieren hacer una estancia de investigación, os van a acoger con los brazos abiertos porque son así de acogedores. Pues ahora mismo, Eric, aquí te lo paso. Ya va, ¿verdad? listo. Gracias. Ahora, Eric, comparte el set de datos para que ustedes también vayan haciéndolo sobre la marcha, ¿de acuerdo? Por eso, este curso lo podíamos dar en 2 horas perfectamente, pero yo quiero que a partir de ahora, mañana y pasado, esto sea más lento y todo el mundo vaya a su ritmo. Como les dije, yo tengo ese don de que, como este tipo de cosas se me da muy mal, soy bastante torpe en general ya para todo. Yo antes era muy ávido, ávido no, muy hábil para las cosas informáticas, pero ya ni el móvil se maneja. Que ha hecho un 10 que se ha puesto el icono este justo donde tengo que manejar yo. Vale. Pero antes era muy bueno para las cosas informáticas. Vale. Vale. Vamos a empezar con el primer gráfico, ¿de acuerdo? Yo quiero que ahora se fijen en cómo, bueno, vamos a ver varias cosas. Cómo mejorar un gráfico hasta convertirlo en un gráfico para un artículo, para mandarlo a una buena revista, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya saben cómo funciona esto. Nosotros le damos a seleccionar, elegimos el tipo de gráfico que queremos. Aquí tenemos todas las opciones, ¿verdad? Aquí tendríamos todos los gráficos. Bueno, pues yo voy a gráfico de columna y fíjense que dentro del gráfico de columnas tenemos varias opciones. Miren, por Dios, nunca utilicen gráficos tridimensionales, que eso no sirve ni para carne con tomate. Rafa, nada más ya para confirmar que ya está en el chat, entonces, listo. Eric, eres magnífico, eres lo que hay de bueno en estos días. Gracias, Rafa. Os decía que el otro día cuando os explicaba que las cosas buenas y además son bellas, mejor, y que hay gente que confunde lo bueno con lo bello. En este caso, Eric es bueno solamente, pero se esfuerza mucho para compensar. Es lo que tenemos los feos. Nos sobreesforzamos, contamos chistes, alguno toca la guitarra. Eric lo que hace es que trabaja muy bien. Bueno, les tengo que decir una cosa, he aprovechado y le he hecho una foto. Este es el gráfico que ha generado. Y esto es una foto que yo he hecho para ver el antes y el después, ¿vale? Pero aparte otra cosa, esto es una captura de pantalla. Esto es una imagen vectorial. Esto es una imagen de mapa de bits. ¿Alguien me sabe decir cuál es la diferencia entre vectorial y mapa de bits? Que se puede escalar. Que se puede escalar. Se puede escalar, bueno, todo se puede escalar. Pero ¿qué pasa cuando Sin escalamos perder los mapas de bits? resolución. Sí, sin perder resolución. Sin perder resolución. Miren, voy a ampliar la pantalla. Y ya ven que aquí empieza a verse borroso. ¿Veis la U de Europa? Que ya se ve borrosa. Y si sigo ampliando, pues me salen ya los cuadritos, los píxeles. Pero aquí yo esto lo puedo ampliar al infinito y no se pierde. Yo esto lo puedo convertir tamaño a 0 y no se pierde, porque los gráficos vectoriales son gráficos que se regeneran con fórmulas matemáticas.
que tienen en cuenta el ancho de cada parte del gráfico. Dice, oye, pues esta curva, pues si la quiero poner a tamaño, el aumento de tamaño tiene que aumentar toda la figura y esta parte proporcional. Nosotros diariamente usamos un formato vectorial en esas cosas que usamos. ¿Cuál es el formato vectorial que usamos? El formato TrueType, el formato de letras. Todas las letras que usamos son vectoriales. ¿Eso qué significa? Que yo puedo aquí ampliar, 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 ampliar hasta el infinito. Y no se pierde calidad, se regenera. Y ustedes dirán, bueno, pues si eso es así, ¿y por qué las revistas después nos dicen que en lugar de mandarle este formato, le mandemos el JPG? Pues de verdad que no lo sé. No lo sé. Porque yo entiendo que si tú eres maquetador, te interesa esto. ¿Vale? Bueno, vamos a dejar esto a un lado. Bien, y ahora quiero que todos participen. Díganme cómo mejorar este gráfico, cómo mejorar este gráfico para convertirlo en un gráfico para un artículo de una revista de primer cuartil. Una cosita. Primero vamos a empezar con la parte ética y después ya con los retoques estéticos. Pero primero con lo ético. Vengan, ¿qué le harían a este gráfico para mejorarlo? Ponerle un buen título. Sí, el título y colocar PIB. Colores. Bueno, primera cuestión. El título en los artículos y en los trabajos se pone después, en el Word. Se pone fuera. Así que lo primero que hacemos es quitarle el título, porque al quitarle el título se optimiza el espacio para los datos. Ya le pondremos el título después. ¿Vale? Solamente se pone el título en un gráfico si, por un ejemplo, dentro de un gráfico ponemos dos figuras. Y entonces, pues ahí ya ponemos figura A, figura B, 1A, 1B o lo que sea. Pero si solamente hay una figura, quitamos el título. Y el gráfico se optimiza. Cuanto más optimizado esté el gráfico en relación a los datos, mejor. Venga, ¿qué más? Hay que especificar qué significan los ejes. Perfecto, Claudia. ¿Qué significan los ejes? Bien, ahora aquí vamos a ver un caso muy interesante. Le damos aquí etiqueta título de eje, ¿vale? El eje I, ¿qué significaba? El PIB PIB. en Valor de miles PIB. de El Producto millones. Interno Bruto. Ay, perdón, qué bruto. En miles de millones de dólares. Hay que decir si son dólares o euros o lo que sea. ¿Y el eje X qué son? Continente. ¿Está África? ¿Norteamérica es un continente? No, no. No son continentes. Regiones. Regiones. Podrían ser regiones, sí. Pero como tenemos dudas, ¿sabéis lo que hacemos? Que lo quitamos. Tanto Asia como Australia, como Europa, como Norteamérica, como Sudamérica, es conocido de todo el mundo, ¿verdad? Pues lo quitamos, porque no hace falta explicar más. Es evidente. Esto lo ve cualquiera y lo sabe, ¿vale? Lo quitamos. Y al quitarlo, habéis visto, al quitarlo, el gráfico se optimiza. El tamaño se optimiza a los resultados, que es lo que vamos a ir buscando siempre. Bien, ¿qué más podemos hacer? Colores. Todavía no hemos empezado con la parte estética. Colocar los valores en cada Bien, una de las gráficas. En las puntas de las barras. muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Falta una cosa súper importante que no me habéis dicho. Este gráfico tiene un problema, que es un problema que es muy frecuente, que también no solamente le pasa a los gráficos, sino que le pasa a las tablas. A ver si me dicen cuál es. El orden. Este gráfico está ordenado alfabéticamente. No, los gráficos tienen que estar ordenados Ay, de claro, claro. mayor a menor, porque si lo ordenamos de mayor a menor, de repente, me da igual si es de menor a mayor o de mayor a menor, de repente podemos hacer una lectura limpia de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y ahora automáticamente el gráfico se ha convertido en un ranking. Ya sabes cuál es el primero, el segundo, el tercero, sin mucho esfuerzo, ¿verdad?
Esto pasa también en las tablas. No, miren, en las tablas, cuando hay muchas columnas, eliges la columna más importante y ordenas por esa columna. Eso, ordenar alfabéticamente, no es aconsejable. Miren, ahora mismo han sacado, los decimagos han hecho un ranking, una especie de ranking de universidades con riesgos éticos, ¿vale? Y lo tenían ordenado desde la peor a la mejor. Y después de una discusión dijeron, vamos a ordenarlo alfabéticamente, porque si lo ordenamos desde la mejor a la peor, nos va a denunciar la universidad que sale peor y no queremos eso. Queremos que las universidades que salgan más nos contraten para ayudarles a mejorar. Lo que no queremos es que nos denuncien. Entonces lo ordenaron alfabéticamente. Ahí sí se tenía sentido, ¿verdad? Pero en este caso no. Bien, ¿qué más? Yo diría que per se los principales problemas del gráfico ya están resueltos, ¿vale? Miren, otro error, bueno, ¿qué más podemos hacer? Díganme ustedes, cuando ya ustedes agoten las propuestas, ya hago las mías. Tal vez un marco para que se diferencie el área del gráfico en el artículo. Bueno, No, Lo que eso no, le no- falta título, ¿no? Le falta título. el título de Ezequiel se lo pondremos después. Es que hay una Ah, forma. ok. Después, si quieres, te lo enseño. Después lo enseño si me da tiempo, si no, mañana. Hay una forma en los programas para ponerle el título. Hay una forma Mm. concreta. Y con esa forma, después ya te hace el índice de figuras. Después, con esa forma, el título no se queda en una página y en la otra. Hay una forma. Con esa forma, si tú, por ejemplo, tienes 10 gráficos y borras el gráfico 5, pues el que se llama 6 automáticamente pasa a llamarse 5, el que se llama 7 pasa a llamarse 6. Hay una forma que os enseñaré después, pero no se hace aquí. ¿Qué más? Bueno, vamos a empezar con la parte estética. Venga, ¿cómo podemos mejorar este gráfico estéticamente? Variando los colores por Muy bien. región o por El continente. tipo Alejandro, de ¿existen colores tipografía, predefinidos para las regiones? tipografía. Y ya, Qué buena, digamos, hasta donde Connie. yo sé, ¿no? ¿Eso lo ha dicho Connie, lo de la tipografía? Qué buena, compañera. Desarrolle lo de la tipografía. Wow. Ah, Marcela. Sí, o sea, para que se vea mejor los nombres y Ah, bueno, las cifras. divino, divino. Yo lo que les iba a contar de tipografía es otra cosa. Otro de esos detalles que solo ve el demonio. Si a nosotros la revista a la que mandamos nos está diciendo que todo el trabajo tiene que ir con letra Arial, el gráfico no puede Por ir supuesto, con letra Calibrio. Y ese es un por error supuesto. muy frecuente. Ese es un error muy frecuente que hacemos con mucha frecuencia. Los textos que van dentro de los gráficos tienen que ir con la tipografía ¿Qué corresponde? que corresponde. Sí, eso se nos olvida. ¿Vale? Bien. Querida Marcela, vamos a cambiarle el tamaño al final. Cuando ya tengamos todo hecho, le cambiamos el tamaño para ajustarlo mejor. Porque vamos a hacer más ajustes. Pero lleva usted razón, hay que ajustar. Bien. Le decía al colega Alejandro que colores. ¿Existen colores predefinidos para estas regiones? Que yo sepa, no. Bien. En las Olimpiadas, ¿qué significan los anillos de las Olimpiadas? Los 5 continentes. Los 5 continentes. A ver, ¿cuál es Asia? El amarillo, ¿verdad? Amarillo, Venga, ¿cuál es África? Uy, qué feo. negro, Como aquí no tenemos las regiones, pues vamos a inventárnoslo, ¿vale? Vamos a utilizar colores y tal. Pero por defecto nunca utilicemos el color que por defecto nos da el programa, ¿de acuerdo? Que si no, queda raro.
y Sudamérica un verde bonito. ¿Vale? Bien. Yo os tengo que decir que yo tengo cierta... A mí me gustan mucho las transparencias. Entonces, en colores, yo, más colores de relleno, aquí le doy siempre un grado de transparencia del 40%. Eso lo he hecho yo en muchos artículos y yo que sé, es una manía. Pero me gusta. Y además, eso permite una cosa muy interesante, que estéticamente queda muy bonito, aunque no es necesario, que se visibiliza la raya de detrás, ¿verdad? ¿Os parece bonito? Sí, son tonos más suaves, al darle un poquito de transparencia se te queda el tonito un poco más suave y tal. Bien, os tengo que decir otra cosa. ¿De qué sirve esta línea si tenemos los valores aquí? La podríamos quitar. Solo sirve para una cosa, para ver que la base es el cero, que hemos empezado desde cero, porque hay veces que en lugar de empezar desde cero se empieza desde 10, desde 100, y con eso se manipula, ¿vale? Es decir, esto lo podríamos quitar y no pasaría mucho, ¿de acuerdo? Pero vamos a dejarlo para que se quede la base de cero y se quede claro que empezamos desde cero y no hay manipulación, ¿vale? Venga, ¿qué más? Ya desde mi punto de vista solamente quedan dos retoques. Hemos dicho que el gráfico se tiene que ajustar a los datos, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño, el gráfico con un valor máximo? Asia, que tiene 30, Ah, así, así. 30,13. ¿Y en la escala cuál es el valor máximo? 35. Nos sobran 5. Vamos a la escala ajustarla al valor mínimo, máximo, y en máximo le vamos a decir 30. Bien. Mejor, ¿verdad? Sí. Puede ser 31. Qué lista eres. Voy a hacer una cosita. Va a ser 31, pero... Y otra cosita. Bueno, ahora sí, es que vamos a poner 31, pero miren, le voy a decir que fíjense que al hacer el 31 se me alborota, empieza en -4, ¿lo veis? Se me ha alborotado. Bueno, pues ahora le pongo aquí en 0 y ya está. Ah, ¿han visto qué bien? ¿Alguna cosa más que se les ocurra? Que sea de 10 en 10 para que no haya tantos números. Ah, mira, me parece muy fino. Eso no se me había ocurrido nunca, pero lleva razón. Bueno, vamos a verlo, obviamente. Muy fino, muy bien. Sí, muy simple. Perfecto. Eh, muy bien. ¿Alguna cosa más que se les ocurra? ¿Podría colocarse los valores de cada columna como en una negrilla para resaltar? Vamos a hacer otra cosa mejor. Ahora lo vas a ver. Bien, os tengo que decir que por defecto, Excel estéticamente genera mal las columnas. No es normal que el ancho de la columna sea mucho más pequeño que la distancia entre columnas. Y lo vais a ver. El ancho entre columnas ahora mismo es del 219%. Vamos a decirle que el ancho de la columna sea, eh, perdón, el ancho entre la distancia entre columnas es 2 veces más y un poquito, 2,19 veces más que el ancho de la columna. Ahora lo que le voy a decir es que no, que yo quiero que la distancia entre columnas sea solamente el 75% de la columna. Fíjense, como si estuviésemos en el oculista. ¿Mejor así o así? ¿Qué les parece más a la vista más compensado? ¿Así
o así. Ustedes me dicen, ¿lo prefieren así o así? El gordito, el El gordito. último. Ujú. Porque está desproporcionado. Así te das cuenta que está usando, que el gráfico ocupa mucho para lo que tiene. Así está mejor. Perfecto. ¿Y sabéis una cosa? ¿Os habéis dado cuenta que el ancho de la columna ya es más ancho que lo que ocupan los números? Pues le vamos a decir que los números, la etiqueta de los datos, me los ponga dentro. Ah, y ahora le vamos a decir que me los ponga en color blanco. Bueno, aquí en el este no concretamente. ¿Qué les parece ahora? Está mejor. Fíjense la diferencia entre lo que habíamos hecho al principio y el gráfico. Ahora me he parado mucho con este gráfico. Fíjense, esto es cuidar los detalles para optimizar los valores del gráfico y la estética. La ética y la estética. Esto es un gráfico campeón para un artículo campeón. Este no. Y esto es lo que nos llega muchas veces a la revista, ¿vale? Para que ustedes vean, cuando le llega un autor con un gráfico así, ustedes saben que esa persona sabe manejar. Bien, unas cosas que ya he dicho, pero que quiero repetir. Imagínense que por casualidad en un mismo artículo nos encontramos mismos gráficos. Bueno, pues otra norma que tenemos que tener en cuenta es que por defecto, si los gráficos dicen lo mismo y tienen los mismos casos, bueno, dicen lo mismo, dicen cosas diferentes, pero de los mismos casos, tenemos que intentar que sean homogéneos. Homogéneos utilizando los mismos colores, la misma codificación, eso lo dije antes, y homogéneos en que el tamaño sea el mismo. Es decir, que este gráfico tenga el mismo ancho que el de arriba y el mismo alto que el de arriba. Lo que no puede ser es que yo en la figura 1 lo ponga así y en la figura 2 así. Hombre, lo puedo poner, ¿verdad? Que lo puedo poner, pero genera cierto malestar. Nosotros vamos a intentar, en la medida de lo posible, cuando ponemos varios gráficos que son iguales, que tienen los mismos casos y tal, vamos a intentar, en la medida de lo posible, que sean homogéneos, ¿de acuerdo? Lo que facilita la maquetación, lo que facilita la lectura y la sensación de homogeneidad. Si metemos este mismo gráfico que ocupa el mismo ancho, pero el alto es diferente, pues damos una mala sensación. ¿De acuerdo? En la medida de lo posible, si se justifica, vamos a intentar que todos tengan el mismo, cuando sean equiparables, que tengan el mismo gráfico y el mismo ancho. Bueno, queridos, os parecerá que hemos tardado mucho con el gráfico, ya es la hora, pero hemos visto un proceso completo, paso a paso, con un solo gráfico. A partir de ahora, mañana y pasado iré más rápido, ¿vale? Mañana y pasado no me pararé en los detalles concretos estéticos y éticos. Mañana y pasado lo que me pararé es en enseñaros diferentes tipos de gráficos, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que esta clase de una hora les haya sido amena. Para mí lo ha sido. Qué placer tenerlos aquí en clase. Qué gusto y nos vemos mañana. Recuerden descargarse del chat, que Eric os ha compartido el enlace a la hoja de cálculo, donde tenemos set de datos para ejemplificar los diferentes gráficos. De hecho, con esto mañana, mientras yo lo voy haciendo, ustedes lo pueden ir replicando. Como todo se va a quedar grabado, ustedes lo pueden replicar ad infinito en sus casas. ¿De acuerdo? Y por supuesto, siéntanse completamente invitados a coger mis materiales y usarlos con sus alumnos en la Universidad del Istmo, en la Universidad Monte Ávila, en Piura, donde quieran, porque yo tengo que decir que mi mujer ya no me deja viajar más. O sea que para mí sería imposible. Un fuerte abrazo, queridos, nos vemos mañana. Profesor, Gracias, disculpe, Rafa. una Muchas apertura de gracias. la Universidad Rafael, Monte muchas Ávila. gracias.